de Batitlán está al aire. Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días, Nacho. Beatriz Pajés. Queridísimo Broso. Hola. Qué gusto. Igual. Juan José Rodríguez Prat. Broso, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí estamos con las inquietudes despiertas. Rafael Cardona, querido amigo, lo asaltaron esta semana. Cuando ya solamente se despiertan las inquietudes. Sí, bueno, como zombies. Las inquietudes. Qué bárbaro. ¿Las inquietudes se despiertan o están despiertas las inquietudes? Ya me pusiste en un conflicto. Sí. Un día me dijo mi padre, me dice, me gustan tus inquietudes aunque me inquietan. Con toda razón. Con toda razón. Con toda razón. ¿Te asaltaron esta semana? También. También, sí. Afortunadamente estás muy bien. Pues estoy igual que como estaba antes, entonces no sé si está muy bien. Fue un acto de distribución del ingreso. Fíjate, te voy a contar una cosa. No hubo merma económica en el asalto. No hubo. No. Todo lo que llevaron fue un reloj de esos que salen en el cornflakes. ¿No? Y una libreta. Pero tus credenciales. Sí, con tarjetas y identificaciones y el gafete de aquí de la empresa. Lo bueno es que estás bien. Ese fue. Ese fue un lío. Oye, y a propósito, digo, qué bueno que te fue bien, Rafa, lo que ocurrió en Constituyentes, ¿no? Que tú mismo... El mismo día. El mismo día, en un coche idéntico. Con el video en el este. mismo coche. Y con este policía heroico, ¿ya? Yo andaba buscando al policía a ver si decirle que si no quiere viajar conmigo en las próximas Y que ocasiones. comentó. Por no subirte a tu taxi, lo que te pasó. Y ahorita viene la polémica, taxi o Uber, ¿no? Pero fíjate que estábamos platicando. Él anda mucho en taxi. A propósito de esa. mucho en metro. Pero este es el que anda, Yo ando mucho en metro. Yo En ando en taxi taxi. casi no ando. Y en Ando mucho metro. en metro. A propósito Ando en del Metrobús. policía de Constituyentes, la maravilla del video. Porque en el video te das cuenta de lo que efectivamente pasó. Y si no hubiera habido video, pues el primero que se mete en broncas es el policía. Sin duda. El primero de entrada, ¿no? Bueno, ya le había pasado algo parecido, ¿sabes a quién? Al quién? actual jefe de gobierno. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Pues uno de la escolta se cargó a un asaltante. Sí, sí, cierto. Es verdad. Hace ya como unos 6 años o algo así. Sí. Sí. ¿Y qué tenemos que comer? Bueno, ¿qué no Que no tenemos? tenemos que comentar. no pues tenemos. hay enormidades de cosas. Y bueno, antes de que entráramos al aire, que estábamos hablando un poco de cuántas interpretaciones puede tener la jornada electoral del día 7. Entonces decía Nacho Marván a un comentario que hicimos, bueno, quienes quisieron ver esta elección intermedia como un referéndum para Enrique Peña, el presidente, pueden decir, ganó el referéndum. Y otros pueden decir, lo perdió. Y con argumentos sólidos. Y en cualquiera de las dos circunstancias podrías estar acertado. Lo perdió pues porque perdieron Nuevo León, porque perdieron zonas importantes, porque perdieron Querétaro, porque tal y cual. Y otros dirán, no, lo ganó porque ganó la mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. De una manera realmente... Que era lo más prioritario. Sí, para algunos sí, para otros no. Entonces, bueno, a mí me parece que lo fundamental fue que a pesar de los sacrificios de imagen que tuvo que hacer el gobierno, sobre todo por la cancelación temporal de las evaluaciones y la vinculación que se hizo entre el avance de la reforma educativa y la tranquilidad para lograr elecciones, me parece que si la finalidad era que hubiera un proceso electoral ordenado, en calma y con un mínimo de incidentes, eso se logró plenamente. Sí. Y esa puede ser la base para dar el siguiente paso de cualquier otro análisis. Como fenómenos novedosos o como asuntos de relevancia cuya importancia vamos a ver con el paso del tiempo, a mí me parece muy importante analizar y seguir con atención lo que pasó en Nuevo León. Yo, de entrada, dejo pública constancia y testimonio de que no creo en los candidatos independientes. Creo que son candidatos, en todo caso, sin partido definido,
Pero la independencia del señor Bronco es algo que él tendrá que demostrar en el ejercicio de su ¿No gobierno. crees en los candidatos independientes o no crees en la independencia del Bronco? No creo en los candidatos independientes. Ah. No creo en los candidatos ciudadanos. No creo en la corrección política a ultranza. No creo en las ONGs. Etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que están ahí, creo que desempeñan un papel, creo que tienen una fuerza fáctica notable, pero no creo ni en la espontaneidad ciudadana, ni tampoco creo en la viabilidad de esa espontaneidad. Algún africano decía, las ONGs son submarinos políticos. Exactamente. Y hay África que está lleno de ONGs. no lo dudo. ¿verdad? Pero todas estas cosas, todo lo de amnistías internacionales, American Watch y Médicos Sin Fronteras y todas estas organizaciones de periodistas y periodistas, todas esas cosas yo no les creo mucho. Tampoco los condeno de entrada. No son ni mejores ni peores, pero hacen política, punto. Están haciendo una política. Pero se te hace un fenómeno, el de Nuevo León, platicable. Se me hace un fenómeno notable. Y creo que su valor histórico, cívico y político tendrá que ser comprobado con el ejercicio del poder. Sí. Porque el poder el poder te quita la ciudadanización. Ya, si tienes el poder ya no eres un ciudadano ejerciendo un cargo. Eres un hombre con poder y lo puedes utilizar para una cosa o para la otra. Vamos a ver qué es lo que hace el señor Jaime Bronco. Vamos a ver, sin condenarlo de antemano y sin santificarlo de entrada, ¿no? Habrá que verlo. El mensaje, hablando de los independientes, el mensaje de que alguien sin partido, como el caso del Bronco, se haya colocado 26 puntos arriba del segundo lugar. Tampoco es tan nuevo, ¿eh? Pues no sé qué tan viejo sea. No, yo te digo qué tan viejo es. Si nos vamos a la cosa esta de los señores que no tienen partido y ganan una elección como ciudadanos, Miguel Ángel Mancera le puede decir cómo se gana una elección sin partido con el 60%, ¿eh? Con el PRD. No, con el PRD. Con el PRD, con el PT y con Convergencia. Desde luego. Pero con todo el movimiento progresista. Pero él diciendo no es lo mismo. Sí, pero con una candidatura de partido, claro, punto. O sea, cobijado por un partido. Aquí claro. sí hay un fenómeno. Este fenómeno. Ahí hay la personalidad del Bronco logró aglutinar una coalición enorme que le jaló gente a los partidos. Sí. Pero el rechazo al PAN y al PRI en Nuevo León fue salvaje. Por un camino abierto. Fue salvaje. Pero también acuérdense de Y salió a votar un friego de gente. Él lo capitalizó y lo cristalizó. Sí, señor. Estaba eso ahí y hay una personalidad. ¿Y quién sabe si no obviamente lo con capitalizó? antecedentes? Vamos a ver si los promotores de su independencia no fueron también los sembradores de la inconformidad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Digo, no se pueden comprar de antemano los pero en última instancia, lo que te marca el fenómeno del Bronco no es, como dijo Krause, una lección de democracia. No, eso está muy bien para Krause. Pero está fatal. O sea, es un signo inequívoco de la descomposición del sistema de partidos. Sí. Ahora, ahí te va. Mira, nada más te digo esto y ya. Mira, ahí te va el contraargumento. De ese tamaño está la descomposición. Ahí se pudo concretar más. La descomposición del sistema de partidos llevó a los ciudadanos a las urnas a votar por los partidos también. También. O sea que esa descomposición ha logrado la abolición, ni siquiera simbólica, del sistema de partidos, que ojalá y algún día se supere. Yo veo en esta elección una serie de... primero, una gran división entre lo federal y lo local. Y finalmente el Bronco tiene impacto nacional, pero es un fenómeno local. Sí. ¿No? Entonces, a nivel federal, en primer lugar, yo creo que es una radiografía de la descomposición y de la fragmentación del sistema de partidos que vimos a nivel federal. Sí. El primer punto clave es una elección sin mandato claro. Sí, es tanto confeti que ya no sabes dónde quedó el eso asunto. que decías, puede decir Peña que ganó, pero y le puedes argumentar a Peña, pero si lo que te refleja es no hay mandato claro, o sea, quedó el status quo, que es bastante deficiente a nivel de escuela.
el sistema, digamos, es un sistema mayoritario, porque es predominante, proporcional, pero con predominante mayoritario, que no solo no está produciendo mayorías, que está produciendo fragmentación. Entonces hay una lógica, digamos, de que el sistema se está pervirtiendo y no está dando los resultados que hipotéticamente podría dar. Y tenemos también regresos graves, digamos, como el PRI Verde en Chiapas, con Casillas Zapata, zapatos y con, todo eso. con 70%, o el Estado de México con municipios y distritos con padrones inflados, digamos, en donde se van a participaciones que no tienen nada que ver con la nacional, que te están indicando ¿Y cómo explicas que el PRI gana Oaxaca? Y la consolidación de la violación de las leyes, particularmente en materia de dinero, completamente impune, se consolidó, digamos, en la elección. Yo creo que eso es lo que vemos a nivel federal. Están mucho más vivas las elecciones a nivel local, paradójicamente. Tienes competencia en varias gobernaturas, resultados, digamos, que alternancia. No solo alternancia, sino resultados que no estaban previstos, se vinieron de otra manera, se cerró la competencia. Tienes el fenómeno de Nuevo León, del Bronco, pero tienes también 5 o 6 alcaldías importantes, digamos, que gana un independiente. El fenómeno del distrito local en Jalisco, que lo gana un muchacho de 20 años, de Kumamoto, que ese es un fenómeno muy impresionante. Lo que pasó en el DF, digamos, Bueno, la irrupción de Morena. La irrupción de Morena y la mayoría de Morena en el DF es un fenómeno. Es un fenómeno. El Movimiento Ciudadano, Jalisco sobre todo, pero ganó alcaldías en Guerrero, en Michoacán y en Sonora, alcaldías importantes. Y si te metes a ver qué pasó con Movimiento Ciudadano, alguien que lleva mucho tiempo, simple y sencillamente escogió buenos candidatos y la gente votó por los candidatos. Yo creo que la lección, digamos, de la elección es que sí pesaron más los candidatos que los partidos. Ahora, una pregunta. Más allá de lo que decía Rafael. Las dos, Rafael decía atinadamente, algo que valió la pena que sucediera es que no hubiera los estallidos sociales o de violencia que se podían esperar. Sin duda, Más allá de eso, que es una buena noticia, ¿cuáles serían las cosas que tú podrías subrayar a partir de lo local y lo federal que valiera la pena como para decir, pues mira, esto sigue igual o ya no puede seguir igual o aquí se nota que algo giró? Mira, a mí me parece, Broso, que hubo una serie de acontecimientos trascendentes en esta elección. Me parece que fue una elección muy interesante en términos de avance democrático. Primero, sin duda, y yo creo que lo dijimos en varias ocasiones en esta mesa, y que afortunadamente se derrotaron todos los presagios sobre precisamente que el país se iba a incendiar. Y yo creo que afortunadamente en este caso, en esta elección, triunfaron las instituciones, triunfó el Estado mexicano por encima precisamente de la anarquía y del incendio. Segundo, yo creo que el tema de las candidaturas independientes, a mí me parece un gran avance democrático. Yo sí te diría, porque además fue parte de la reforma política que se aprobó, las candidaturas independientes. Efectivamente, vamos a ver qué ocurre en Nuevo León cuando el Bronco se convierte en gobernador. Pero a mí me parece más interesante incluso el tema de este chico Pedro Kumamoto, porque me parece mucho más independiente. Detrás del Bronco, sabemos, hay una serie de intereses fuertes económicos. Y a mí me parece incluso que este triunfo del Bronco a futuro va a despertar el apetito de otros grupos económicos poderosos para en el 2018 tener su propio candidato a la presidencia de la República. Ir armando su propio héroe. Por supuesto. Ahora, Kumamoto me parece sí mucho más independiente, más puro desde el punto de vista democrático, pero además el chico dijo algo muy interesante. Dijo, este triunfo no es mío, este triunfo no es el de una persona, este triunfo es el de un movimiento social, a diferencia del Bronco, que efectivamente, trae una mística caudillesca y trae un ego impresionante. Pero hay algo muy interesante a propósito de lo que ocurrió en el Congreso.
que te lo dijo aquí Mauricio Merino. Bueno, el mapa, las matemáticas son las matemáticas, el número son los números. Y lo que vimos ahí en el Congreso es un mandato de la ciudadanía para garantizar la gobernabilidad en este sexenio, en los 3 años que restan. Hay algo que a mí me parece importante. Es que déjame hacer un paréntesis a propósito de lo que está gruñendo Nacho. Porque el propio Merino, hace un mes, dijo, está muy fácil. Está muy fácil el asunto de la Cámara, del Congreso. ¿Quieren ustedes darle la posibilidad al presidente para que aterrice sus cosas? Entonces voten por el PRI y el Verde. Si ustedes quieren quitarle el apoyo, la carta blanca al presidente en el Congreso, entonces voten por cualquier partido que no sea PRI y Verde. Efectivamente. Desde hace un mes. Yo creo que así fue. Al país no le hubiera convenido quitarle esa carta al presidente de la República por razones de gobierno, de estabilidad. Ahora, quiero anotar algo muy importante. Que ese voto tuvo que ver con la seguridad, de Fox y Calderón, que perdieron la elección intermedia, Peña Nieto y el PRI mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados, por supuesto con la alianza. En el 2003, siendo Fox presidente, el PAN obtiene solamente 153 curules contra 222 que obtuvo el PRI. Y en el 2009, siendo Calderón presidente, el PAN baja a 143 diputados y el PRI sube a 237. Es decir, en esta ocasión, Peña o el PRI en alianza con el Verde mantienen la mayoría y afortunadamente para beneficio de la gobernabilidad del país. Eso que dijo Beatriz es muy doloroso, Juan José. Sí. Es muy doloroso. Y cuando lo vimos sobre el mapa, fue una patada en la jeta. O sea, cuando se ven los colores y cuando están aterrizadas las cifras. ¿Por qué? ¿Por qué igual? ¿Por qué en el mismo sentido? Mira, Grosso, yo estoy tremendamente pesimista y difiero de lo que aquí se ha dicho. Yo creo que aquí se repite una frase ya de por sí muy citada, y parece ser que es una maldición, del gran Giuseppe Tommaso di Lampedusa, el gato pardo. Que cambie todo, que todo cambie para que todo siga igual. Yo veo la repetición de los peores vicios. Yo no creo en eso del ciudadano independiente. El Bronco renuncia al PRI y se postula. Eso fue lo mismo que hizo Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Y fue una hazaña del triunfo que tuvo y se sumaron todos los partidos. ¿Qué no es independiente Xóchitl Gálvez? El PAN viene postulando candidatos independientes desde su origen. Iban a invitar a ciudadanos destacados. Eso que señala Rafael Cardona. Justamente esas personalidades que ahora ya no fueron o que ya no están en el PAN, que muchos independientes incluso tuvieron que hacer su carrera fuera del PAN. Como Cloutier. Permíteme, por favor, termino. Yo lo veo muy triste que Peña Nieto haya obtenido, siendo un gobierno tan descalificado, que tenga una mayoría en la Cámara, y me da la impresión de que esto no es para una mejor gobernabilidad los próximos 3 años, sino va a ser para que se sienta que no requiere de cambios, que todo está muy bien y que va a seguir con la misma estrategia. O sea, no entiende que no entiende. Eso para mí es lo más triste los próximos 3 años. No va a cambiar gabinete, no va a enderezar el rumbo, no va a asumir decisiones. El señor se fue a Bélgica, se fue a Italia, y percibo que este resultado le va a permitir perder más el sentido de la realidad. A partir de... ¿Le va a permitir evadirla? A partir de estos cambios vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Déjame, porque tengo varias cosas que aquí están pendientes. Sí, hay varias cosas que están pendientes. Entonces, pero tendremos que ir a un corte y regresar para seguir con los pendientes. Por eso, el corte en la televisión, pero no me cortes a mí. No te corto a ti, desde luego que no. ¿Sabes qué tenemos pendiente? ¿Qué? Por lo general, el futuro. Eso es. Vamos al corte y regresamos a lo que al futuro, que en el momento que regresemos será presente. ¡Órale! ¡Órale!
El amor los llena. Oye, Bueno, vamos a retomar esto antes de que quiera explicar algo. Sí, no vaya a ser que se nos atraviese. Sí. No, yo nada más quisiera plantear esta pregunta, ¿no? Evidentemente, haber ganado la Cámara de Diputados le quita presión al gobierno de Peña. Ajá. Lo despresuriza frente a una opinión pública que estaba en ciertos sectores muy agresiva en su contra. Sí. Esto le baja la presión. Pero yo no sé si esa comodidad a la cual lo está llevando esta relativa victoria en la Cámara de Diputados, como posibilidad, yo quisiera ver si esa comodidad puede ser automáticamente la garantía de la gobernabilidad del país. Me parece que no es así. Cosas, sí. Creo que son... Primer punto, la gobernabilidad no está en la Cámara de Diputados. A eso me refiero. Segundo exactamente. punto, lo dijimos aquí desde que empezó el proceso electoral, lo intrascendente de la elección intermedia es que no se modifica el Senado. Y en el Senado Peña no tiene mayoría. Simple y sencillamente, si quiere aprobar alguna ley, tendrá que convencer a los panistas. No tiene mayoría en el Senado, pero tiene a Emilio Gamboa. Broso, mira, permíteme aclarar un poco, porque yo había... No puede, digamos, en automático no. En automático no. La cosa... Tienen capacidad de bloquear. Pero tiene menos... La cosa es más profunda. La cosa es más profunda. Cuando yo mencioné a Lampedusa, su novela Gato Pardo, el gatopardismo, esa frase de que cambiar todo para que todo siga igual, desafortunadamente yo sí veo un empantanamiento, yo sí veo una transición fracasada, yo sí veo que están resurgiendo las prácticas más nefastas para seguir obteniendo el triunfo. Fue el dinero. Yo vi cosas verdaderamente lamentables. Mira, en Tabasco, Arturo Núñez, siendo un hombre que tuvo tanta carrera, exhibieron al secretario de Finanzas de Andrés Granier, José Sáenz Pineda, lo exhibieron los 2 días de veda, con todos los medios, declarando en la Procuraduría. O sea, a ese grado de bajeza, eso me parece atentado contra los derechos humanos, contra la dignidad de la persona humana. Eso no es hacer política. Yo creo que estamos en un proceso, inclusive lo de la evaluación. Rafael Cardona lo puso como una estrategia de suspender la evaluación para efecto de permitir la elección. A mí me parece, ya con lo que estoy viendo, que educación va por un lado y gobernación va por el otro. Bueno, pero fíjate, ese es un gran punto. Y además, pero espérate, Rafael pone aquí un punto que es interesante. Una cosa es que tengas electoralmente este respiro que puede tener el gobierno, un poquito de oxígeno cuando ya se estaba terminando, pero no garantiza... Sin duda. No garantiza que la segunda parte del sexenio vaya a ser mejor. Aquí tenemos una... Exactamente. Insisto, es una elección sin mandato a favor del status quo. Sí. Te da mejores condiciones de operación. Otra vez, cambiar para que todo siga igual. Esa es nuestra tragedia. Perdón, aquí hay 2 cosas antes y después del 7. Antes del 7... se mandan las 2 líneas de que se suspende la situación de la evaluación educativa. ¿Fue un engaño? Evidentemente el 8 tenía que regresar porque además un juez dictaminó. Así es. Que tenía que Así es. ¿No? Ya no había remedio. Pero después de la elección, la actitud de gobernación con la gente ya aquí es: no vamos a negociar con ustedes mientras no se vayan a dar clases. A mí me parece que es el estreno de actitud después de la elección del 7. Es decir, ya no voy a hablar contigo si no das clases. A ver, Broso, 2 cosas. Lo cual está por verse. Primero, yo creo que... como todo el resto del sexenio. Lo cual está por verse. Yo creo que aquí hay 2 cosas. Primero, yo creo que nadie ha dicho aquí en esta mesa que la gobernabilidad se da en automático, de ninguna manera. No. Pero lo que sí hay que decir es que la ciudadanía le está dando la oportunidad a este sexenio de que estos 3 años que faltan de gobierno se transite de la mejor manera. Ahora, ¿por qué es importante el que PRI,
alianza con el PANAL logren esta mayoría. Primero, porque, bueno, son 3 años en que se va a tener que aprobar un presupuesto. Hay una serie de leyes muy importantes todavía que se tendrán que aprobar, no para beneficio de Peña, no para beneficio del gobierno, para beneficio del país. Punto. Ahora, segundo, la transición a la que se refería Juan José, efectivamente, bueno, también dependerá de la voluntad del gobierno si esta transición tendrá que ser una transición fracasada o una transición exitosa. Y yo creo que para eso precisamente también tendrá que servir esta oportunidad. Es decir, la lectura que tiene que hacer este gobierno tendrá que ser la correcta. Ahora, tú te referías al tema de la evaluación magisterial, que es muy importante, por supuesto, en este ámbito de la gobernabilidad. Yo creo, Broso, que el gobierno entendió esto y es algo que nos sorprendió a todos. O el juez. O el juez federal que concedió el amparo. Hay algo que nos sorprendió a todos. Hay otro amparo en Michoacán, al contrario. Al mismo gobierno, y es de que nadie supuso que la reforma educativa tan criticada desde distintos sectores tuviera al final del día tanta defensa por parte de una serie de sectores. Y el mérito de Mexicanos Primero y el amigo de Nacho, de Claudia González. Y otros reaccionarios primero. Que terminaron convirtiéndose en los más amplios defensores de esta reforma educativa. Sí. Ahora, los maestros, bueno, esto que tú dices, diferente, a ver, este ultimátum. No, hombre, los maestros no se van a ir nunca. Y no se van a ir nunca porque sería tanto, aceptar irse sería tanto como terminar con la industria del chantaje y de la presión de la cual han vivido. Entonces, ¿qué va a terminar? Es el chantaje de reaccionar primero contra el chantaje de la coordinadora. No, eso es una caricatura de la jornada. No mames, esa es la jornada hizo esa caricatura. Sí, Nacho, por Dios. Esa la hizo, creo que por Dios, que no te sigue tu cariño, Andrés Manuel. Pero dentro de la teoría que tú dices, en la tesis que tú dices, a mí lo que me queda claro es que este gobierno durante el sexenio ha tenido varias oportunidades para poder despegar. Claro. Varias. Y todas las ha desaprovechado. Ni las vio. Y todas esas oportunidades las platicamos en esta mesa. Es decir, bueno, la circunstancia está de la fregada, pero da la oportunidad de que puedan dar el giro, de que puedan mostrar la cara de otra manera, por lo menos 3 veces durante la mitad del sexenio, y ni la olieron. Ni la olieron. Del que nace patamal del cielo le caen las hojas. Ahora, en términos también habrá que aceptar las oportunidades que han tenido. Por supuesto. Ahora, hay otra cosa que no hemos tocado. ¿Crees que en términos de gobernabilidad, hay un punto que no hemos tocado y hay que tocar, sobre los resultados aquí en el Distrito Federal. ¿Qué gobernabilidad tiene la capital del país con una izquierda dividida y enfrentada? ¿Cuál izquierda? Muy sencillo. Con una guerra que parece a muerte. Es muy sencillo. ¿Cuál guerra a muerte? Bueno, como le quieras llamar. La mayoría, porque ahí está Rafael hablando de la hazaña de Morena. Andrés Manuel dividió. No es que Morena surgió. No, Andrés Manuel dividió. Unos se fueron. Ahí está detrás Bejarano, que simuló quedarse en el PRD, pero en donde actuó ganó Morena. Ahí está detrás Batres. Es una división de ese partido que presume ser de izquierda. Pero a ti se te hace, por ejemplo, cualquier cosa que después de tantos años, de pronto, la ciudad por primera vez esté dividida. Se dividió el partido que estaba en el poder con los mismos vicios del PRI. María Amparo Casar dijo, ¿qué estamos viendo? Es el PRI que retornó con sus estructuras corporativas. Se dividieron los taxistas, se dividieron los tianguistas, se dividieron las clientelas cautivas de Bejarano. Eso es lo que estamos viendo. Pero me estás diciendo que es lo malo o que es lo bueno. Broso, ¿quién puede sentirse orgulloso de que en Iztapalapa, por ejemplo, salga adelante Jesús Valencia, que tiene un accidente en una camioneta que es de un proveedor? O sea, ¿eso es lo que queríamos? ¿A eso queríamos llegar? O sea, ¿quién puede confiar en que gana Ricardo Monreal cuando se está dando a la publicidad una conversación telefónica con Néstor Núñez en donde habla de cómo falsificar facturas? ¿Cómo simular o falsificar, como tú le quieras llamar? O sea, por Dios, entendamos que estamos... Mira, la Ciudad de México no ha sido peor gobernada que actualmente. El escándalo de la línea 12
Cuando Andrés Manuel se encaprichó, cuando corrieron a Marcelo Ebrard, que lo corrió Fox, del linchamiento, que fue culpable Marcelo Ebrard, y se encapricha Andrés Manuel y lo pasa a la Secretaría de Desarrollo Social y lo hace candidato y gana. Por Dios, entendamos que estamos en uno de los momentos más críticos en la historia de México. No estoy en lo absoluto optimista de la segunda parte del sexenio de Peña. Mira, a ver. Aquí hay una cosa en relación con lo de la ciudad. Que la izquierda o que el PRD se haya dividido o se haya escindido o algo, no es algo que nos deba llamar a la sorpresa. Los partidos así les pasa. ¿Y por qué en Tabasco no ganó Morena? A ver, espérate que termine. Ahora, allá sí se conoce. Hay cosas muy interesantes. Ni Nacajuca, que es la cuna de Andrés Manuel. Ya tú, Nacajuca. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo fue que Andrés Manuel hizo... Nacajuca, ahí surge. Hizo delegada a Clara Brugada con la maniobra, la proeza electoral que le hablaba Nacho, de inventar a Juanito y quitar a Juanito y poner a Juanito. Ahora entra Clara como candidata abiertamente por Morena y pierde en Iztapalapa. Y gana esta muchacha Dione Anguiano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Todo lo que dice Juan José es cierto. ¿Cómo es posible que un señor gane así? ¿Cómo es posible que gane de este modo? ¿Cómo es posible que tal? ¿Sabes cómo es posible? Porque la gente vota por ellos. Así es. ¿Y por qué vota por ellos? ¿Porque son los mejores? No lo puedo decir al aire. No. Me parece una falta de respeto al sistema democrático, al voto universal directo. Estamos viendo una tremenda paradoja. Bueno, un gobierno rechazado en las encuestas, desaprobado, el peor gobierno de los últimos sexenios, desaprobado a mitad del sexenio, y gana la mayoría en la Cámara de Diputados con ese simulacro del Partido Ecologista y con el otro simulacro de Nueva Alianza. Bueno, estamos viviendo una democracia pervertida. Estamos viviendo una democracia corrupta. O sea, entendámoslo, por favor. Y a nivel del DF sucedió exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, un gobierno reprobado en las encuestas perdió la elección. Punto. Sí. Punto. ¿Y la pierde ante quién? Ante mejores candidatos. Ante la división que surgió del mismo partido. Por eso, pero si tú... Con las gentes, con Bejarano, con todo. Pero además con una diferencia. Tienes aquí la diferencia es López Obrador. Quiero aclarar lo de Bejarano. Porque Bejarano. Estás como columnista de Quinta Chayotero. Hágame favor. Y tú estás... Es la línea. Tú estás en una promiscuidad con Andrés Manuel. Es la línea que traen los columnistas. ¿Qué Bejarano? A ver, tú explícame. Oye, perdón. Si Bejarano tuvo que ver, ¿por qué perdió el hermano de Dolores Padierna? Nada más, un paréntesis. Esa acusación de Bejarano fue del presidente del PRD-DF. También, porque está igualito. Bueno, pero nada más te digo. Pero nada más te digo. El presidente del PRD del DF. Que eso lo acusó. La tomó de las columnas. Primero salen las columnas y luego la toma para poder explicar su fracaso. Para poder explicar su fracaso. O sea, a ver... La Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, yo lo conozco, nunca en las delegaciones se ha visto una corrupción tan salvaje. Ves negocios clausurados. ¿Por qué? Porque los están extorsionando y les ponen el sello para después irles a cobrar. Platica con agentes de comercio y están agotando las fuentes de trabajo y Mancera ni siquiera puede hacer nada. Por eso, hombre. Mancera, mira, por eso perdí. ¿Quién puso Mancera? ¿Qué? ¿Y quién puso Mancera? ¿El PRD? ¿El PRD? Pues sí. Pero y ahora los del PRD son los corruptos y Morena está limpia. Y Martí Batres es el ángel de la independencia. Finalmente. Por Dios, finalmente, el costo de la corrupción delegacional fue lo que le pegó al PRD en las elecciones. ¿Y por qué ganó delegaciones? Y los que ganaron son honrados. Los que ganaron son honrados. Perdió 10. No ganan los buenos. Es lo que tú preguntabas hace rato. O sea, ¿por quién está votando la gente? Es que ahí está la paradoja. La gran paradoja es que parece ser que el altímetro está en lo menos peor. Grosso, el principio elemental de la democracia viene de una inquietud y desde que empezó la organización política. ¿Cómo evitar que los hombres en el poder se desvíen
de la ética, de los principios, cómo evitar. Esa es la preocupación mayor de toda la teoría política desde la Biblia. Sí. Y una de las cosas que se ha inventado es la democracia. Dice, en la democracia la ciudadanía va a premiar al que lo hace bien y castigar al que lo hace mal. Pero aquí eso no funcionó. No funcionó. Entonces aquí estamos en un problema grave. Mira, por ejemplo, en mi partido. Y ahí está el caso de... Lo acaba de decir Germán Martínez. Lo acaba de escribir Germán Martínez, describiendo lo que le pasa a tu partido. Eso es parte de los síntomas de la escuela priista que tomaron ustedes y que tomó la izquierda. Es terrible la frase de Ruiz Cortines, que ya la he dicho aquí. El PRI es un traje a la medida del pueblo de México. No nos podemos quitar ese traje. Mira, en el caso de Nuevo León había un partido. Pero el PAN hizo un traje a la medida. El PRD hizo un traje a la medida, lo cual quiere decir que ese corte priista fue desastre nacional. Nos contagió. Desafortunadamente, mira, en Nuevo León había un panismo de primera. Fernando Canales fue un magnífico gobernador con Fernando Elizondo de tesorero. Y entregaron las finanzas limpias. González Parás y Rodrigo las dejan como nunca, embarrados. ¿Qué sucedió? Gustavo Madero empujó a una pandilla, sacaron a los buenos y entraron los malos. Fernando Larrazábal, El Chefo, Raúl Gracia, Margarita Arellanes. Y los buenos, desgraciadamente, esta es la tragedia de la humanidad, se marginan. Y los malos son los que están haciendo política. Ese es nuestro mal. Toda tu especulación. Cuando los buenos se hacen a un lado, los malos ganan. Espérate. Ese es el mensaje que estamos recibiendo el 7 de junio. Ya deja de decir tonterías. Sí. Puta, tú nada más dices la... Sí. Es que yo digo tonterías, pero tú dices pendejadas. Tú dices que fueron muy malos los panistas de Nuevo León. Sí. Bueno, ¿se nos cobró el electorado, sí o no? ¿Qué análisis tan profundo? Respeta a los electores, hombre. No. Bueno, ya. Esa es la tesis entre el pueblo bueno y la clase política mala. Creo que si algo tiene esta elección... Pégale un beso a la Blancanieves y se va a despertar, hombre. Nos guste o no nos guste. Por eso la gente gana, porque votan por él. Nos guste. Estamos en una crisis grave. De acuerdo. Yo no digo que no. Nos guste o no nos guste. Porque incluso la opción más votada a nivel federal fue encabezada por el corrupto de Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, es una locura. No, espérame. Pero nos guste o no nos guste. Mira, si algo tiene este elección. Tú solo te contradices. Fíjate que lo que voy a hacer es dejarte hablar porque tú mismo te contradices. No, te estoy diciendo que es parte de la cosa, para razones para estar pesimista, pero si algo tiene esta elección, es que el electorado pesó mucho más que los partidos. Si algo tiene esa elección es que el dinero se desbordó y que el órgano electoral no pudo controlarlo. Y ojalá y me equivoque, pero lo que vamos a tener en la próxima Cámara de Diputados, que urge un buen Congreso, va a ser un Congreso pésimo. En el 2012 todavía tenías el 30% del electorado que decía que siempre votaba por el mismo partido. En esta se te bajó a 20. Y tenemos los ejemplos que tampoco se pueden negar. Donde la gente salió a votar, donde superaron los 50 o incluso los 60%, ahí es otra cosa, ¿eh? Broso, yo no cuando la gente sale a votar. O sea, Broso, o sea, no puedes negar, no puedes borrar que los electores también juegan. Broso, yo no quiero regresar. Yo no quiero regresar. ¿Sí? Yo no quiero regresar al viejo PRI. Yo te hago una yo quiero que esta democracia pueda depurarse. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer sus fallas. Que hubo cosas, que hubo casos. En eso estamos. Nadie está en contra de eso. Nada más, lo único que brincó a lo mejor fue que hicieras o borraras o denigraras la figura del elector.
No, A ver, ¿cómo? yo no puedo negarle al elector su capacidad para votar. No, pero de que hubo manipulación, de que hubo grandes vicios, de que estamos en una democracia corrupta, por favor. Lo que es impresionante, lo que es impresionante es que el hecho de que Peña Nieto haya llegado a la presidencia. A ver, a mí me parece una simplificación decir que el PRI es responsable de todos los males nacionales. Es decir, a ver, el PAN llegó al poder, gobernó 12 años y entraron en un proceso de corrupción impresionantemente sus dirigentes. Eres alevosa, me estás pegando donde me duele. PRD fue gobierno y también entró en un proceso de corrupción. Ahora, vamos a ver qué ocurre ahora con Morena en las delegaciones. Andrés Manuel López Obrador dijo esta semana que nada, que sus delegados iban a ser incorruptibles, que sus delegados iban a ser como su hermano en Macuspana. Bueno, sí, claro. Bueno, como Humberto de los Santos vamos a ver qué pasa. Como Arturo Núñez. Tendrán que la corrupción está galopante en Tabasco. Pero por Dios, pero bueno, vamos a ver a las pruebas. Estará por ver. Vamos a ver a las pruebas, digo, porque tal parece que traen agua bendita aquí. Bueno, entonces vamos la humildad con poder. Por supuesto. Ahora, aquí el tema para nosotros los que vivimos y sufrimos la Ciudad de México es que es lo que vamos a ver en esta capital del país con una Morena y con un PRD que traen efectivamente las mismas prácticas, los mismos vicios y el tratar de resolver todo a través de la violencia y de la confrontación y la destrucción. Eso es a mí lo que, como ciudadana de aquí, a mí es lo que me preocupa. No tienes idea de lo que es la Ciudad de México. Es lo que vamos a ver. A ver, Beatriz, no tienes idea de lo que es la Ciudad de México. Juan José, es una cosa. A ver, ¿en qué momento ustedes, Oye, les dolió el triunfo de Morena, Nacional, les dolió, pasaron de ser los místicos del voto a los escépticos del votante? A ver, porque yo me acuerdo ese es mi 23º libro. Espérame. Sí. Toda la lucha histórica del PAN fue únicamente por el respeto al sufragio. Sí. Y ahora cuando la gente emite libremente la voz de la clase voto, media, dicen, no, es que votan porque están manipulados. Entonces, o estábamos en un mundo de idiotas, ya se cayó. Pero es la juventud negra, fíjate. Se cayó un murciélago. Se cayó un murciélago. Que no sea una mala señal eso. Parecía un presagio. Batman. Mejor déjalo en el suelo, manito. Deja de continuar. ¿En qué momento? Porque mira, yo no creo en el sistema electoral. Yo no creo. Yo solamente creo en la monarquía. Pero la monarquía sexenal hereditaria, monarquía sexenal hereditaria en forma transversal. Vives en un buen lugar. Tomando en cuenta de que aquí ya no hay monarquía ni monarcas, pues entonces hay que conformarse con lo que hay. Pero los que se pasaron la vida defendiendo el voto, promoviendo la creación de un instituto electoral. Este instituto es obra del señor Madero. Y ahora cuando la gente vota dices, es que la gente vota mal. ¿Por qué? Porque no vota como yo quiero. No. Perdóname un momento. Rafael, me hiciste una pregunta. En primer lugar, estás satanizando el gobierno de Fox y de Calderón. Porque ahí te está yendo la finta. No. Eso hubo cosas positivas. No, hubo cosas positivas. Hubo cosas positivas y en contraste con otros gobiernos salen con un saldo positivo. Tú dijiste que era su traje a la medida. ¿Por qué regresó Peña? Mira. Entonces... Regresó Peña porque estos fracasaron. No. Si no hubieran fracasado, ¿regresó el PRI con Peña porque el PAN trabajó bien los 12 años? Sí. Mira, fíjate. ¿Esa es la explicación? En primer lugar, Peña gobernaba el estado con mayor padrón electoral. A ver. Empezó una campaña anticipada 6 años antes. Oye, le metieron mucho dinero. Pero te estás desdiciendo de algo que platicamos aquí. Yo no te voy Dijimos, a decir. si los 12 años del panismo hubieran sido afortunados, otro gallo cantar. Y le hubieran permitido gobernar. Recuerda que el PRI se impidió todas las reformas que se proponían. Porque ahí hay muchos culpables, como dice Beatriz. Porque igual que te estoy diciendo estos 12 años, yo reconozco te debieron haber valido la pena.
Morena, yo reconozco la también falla, el PRI Broso. tuvo la posibilidad de regresar después de estos 12 años, vamos a decir, de vacío, para poder hacer un borrón y cuenta nueva, para decir, ya no somos aquellos, vamos a jugar de otra manera, pero de pronto te sale la Casa Blanca. De pronto te sale no hubo Malinalco. no hubo mones con Peña Nieto, no hubo actos anticipados con Peña Nieto, no hubo una publicidad, no hubo una publicidad. Por eso yo no te voy a decir que el PAN no cometió errores en los 2 sexenios. Claro que hubo errores, lo he dicho, lo definí aquí, que inclusive me costó hasta la Diputación Federal porque me la cobraron. Cuando yo dije, pudiendo haber hecho tanto, nos atrevimos a tan poco. Esa frase que te gustó tanto y que me has citado en varias ocasiones. Entonces, sí, lo reconozco. Pero el hecho de que Peña haya regresado, ahí Andrés Manuel tuvo su culpa. Porque efectivamente es un peligro para México y mucha gente votó por Peña. Hasta Fox dijo, voten por Peña. Hasta Fox lo dijo. Entonces, es un fenómeno muy complejo. Yo no te voy a decir que sí cometimos errores. Sí cometimos errores. El número 1, no haber combatido la corrupción, que era una bandera desde el 39. No, ese no fue el número 1. Este es el número 1. Ese fue el número 1. Ese fue el número 1. No. Déjame de joder, ese fue el número 1. El número 1 de los errores fue que a ti no te hicieron secretario de Gobernación. Ese fue el error del PAN. Qué flojera discutir. Ahí sí coincide. Por favor. En vez de Santiago Krill, él debería haber sido secretario de Gobernación. Ya acaba la conversación. Qué flojera discutir Fox y Calderón. Lo peor de todo es que finalmente, desgraciadamente, para ese voto, ese derecho, esa gloria de poder castigar o premiar, llega un momento en que no tienes a quién porque ya se igualaron todos. Ya se igualaron todos. Todos los que han probado el poder, todos acaban envilecidos. Y entonces ya la gente no sabe. ¿En qué ONG militas? No hay ninguna, es la neta celestial. ¿Quién es el menos peor? Mira, la solución es llevar una mujer a la presidencia de la República. Ya le va a hacer propaganda a Margarita. ¿Verdad? Estamos viendo. ¿Verdad, Beatriz? Pero no estamos hablando de la misma. No, una mujer. Miren la monja esta que se está postulando en Barcelona. Está hablando Nacho. En Barcelona. Vuelvo a mi punto. La elección federal te demuestra la descomposición, la igualación, digamos, el status quo. Bueno, va. Y la elección local, las elecciones locales, hay premios y castigos al contrario de lo que tú estás diciendo. No, se mostraron cosas, sí. Se mostraron cosas. Pero hay voto en las locales. Hay voto de castigo. Hay voto de castigo en Jalisco, hay voto de castigo en el DF. Donde la gente salió a votar, sí. Entonces no es tan sencillo de que la elección no da y quita. Y vuelvo al punto. Al contrario de lo que dice Juan José, si algo pesó en esta elección, fueron los electores. Pues, con compra o sin compra. Me gustaría. Es decir, la elección del 2012. No concibo. ¿Qué discutimos en ¿Cómo fue la gente votar por el Partido Ecologista? La diferencia entre Calderón, que se robó la presidencia, y Peña, que la compró. Esa fue la discusión. No, señor, ahora, Andrés Manuel. Ahora, Andrés Manuel, después de la elección del 2006, le hizo un enorme daño a México. Bueno, apedreando y golpeando a las instituciones. Ahora, las instituciones se madrean solas, hombre. Se madrean solas, sí. Háganme el favor. Ahora, a pesar de que hubo compra de votos, etcétera, etcétera, nadie está discutiendo que a eso se deban los resultados, Entró a su justa dimensión. ¿Por qué? Porque yo insisto, en esta elección, bájate. Yo anduve en contra de nuestras preferencias o no, pesó más el elector. Pues mira, finalmente yo creo una cosa. A mí me parece una simplificación decir que el resultado electoral refleja la descomposición de cualquier cosa. ¿Del sistema de partidos? Yo creo que no. Yo creo que la elección refleja la vigencia de un proceso democrático, o por lo menos un proceso civilizado de sustitución de autoridades y de sustitución de representantes en la Cámara de Diputados. Si eso se hizo de manera libre,
así haya sido con las inducciones que permitieron triunfos de candidatos aparentemente independientes, que permitieron que la maquinaria de los partidos se expresara en el trabajo político. No conozco partido político que no haga ingeniería electoral. Todos lo hacen, nada más que unos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Unos lo hacen con buenos resultados y otros lo hacen con malos resultados. Y todos generalmente en el baño. Y todos generalmente se corrompen. ¿Por qué? Porque así es la condición humana. Si algo muestra la descomposición de este país, es el país. Esto, chamacos, fue Debatitlán. Gracias, Nacho. Beatriz Pajés. Y ahora sí que subo duro el Debatitlán. Juan José Rodríguez Prat. Broso, soy demócrata y creo en la perfección de la democracia, por eso le señalo las fallas. Gracias, Juan José. Hermano querido Rafael Cardona. Su majestad. Cuídate mucho, por favor. Pues sí, pero mucho. ¿cómo te cuidas? Cuídate, un carro blindado o algo que le consigan a Rafael para que ya no lo vuelvan a asaltar. Fernando Coca se de otra forma, es que con esa vestimenta lo van a seguir robando. Entonces, chamacos, vamos a un corte y regresamos al Mañanero. Esto fue Debatitlán. ¡Órale!